Busquen en su Biblia, en San Juan 6, 38. Mi tema en esta mañana se llama servir es hacer la voluntad de otra persona. Así que servir no es hacer lo que yo quiero, ni como me gusta, ni donde yo quiero hacerlo, sino es hacer la voluntad de otra persona, en este caso de Dios y de las autoridades que Dios ha ungido para que dirijan su obra. Jesús estaba muy claro la comisión con la estrategia, la forma, el espíritu con que Jesús debía hacer la obra de Dios en el mundo. Ahora, lo que va a hacer que cualquier iglesia pueda explotar en una ciudad, crecer, desarrollarse, es que esté básicamente clara y enmarcada en la perfecta voluntad del Señor, en la perfecta voluntad del Dios de los cielos. Nosotros podemos hacer muchas cosas humanas, amparadas en la Biblia, invocando el nombre de Jesús, invocando al Espíritu Santo, diciendo que la gloria es para Dios. Pero básicamente podemos hacerlo para nuestra gloria, para nuestro beneficio y para nuestro capricho personal. Jesús sabía cuál era la base para que el Padre lo usara, para que el Padre se glorificara en la tierra y para que el Padre pudiera a través de él salvar a los pecadores. Jesús dijo: si Dios quiere salvar a los pecadores, yo debo renunciar a mi propio deseo para simplemente llenarme del deseo de mi Padre. Debo renunciar a cualquier habilidad o a cualquier intención que yo pueda sentir en mi corazón de que yo puedo lograrlo por esta vía o por aquella, para simplemente creerle al Padre, creerle al Espíritu Santo, que así como Él me lo está diciendo, así es como va a funcionar y así es como va a dar fruto lo que Dios quiere hacer aquí abajo. Entonces, iglesia, tenemos que prepararnos para oír la voz del Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos para oír la voz de Dios. Porque cuando Dios habla desde el cielo y pone su palabra en el corazón de sus siervos, en el corazón de su iglesia, milagros y cosas prodigiosas y poderosas van a suceder en la tierra por mano de aquel que ejecuta la palabra de Dios y la obedece con humildad y sencillez. Jesús lo sabía y Jesús establece este principio para nosotros, que debemos seguir sus pisadas, y dice: yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad. No voy a hacer lo que yo creo o lo que a mí me agrada o lo que yo pienso mejor. No, yo voy a escuchar al Padre y yo voy a replicar su voluntad con mis hechos. Si usted puede oír la voz del pastor, si usted puede oír la voz de los líderes que Dios ha levantado y levantará, porque viene un gran movimiento de Dios para esta iglesia. Y gente vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Gente que nunca han escuchado de esta iglesia, pero son las personas que Dios ha preparado para que le sirvan a Él y para hacer grande su reino en esta ciudad. Así que usted tiene que creer el anuncio del Espíritu Santo. Pero lo primero que tenemos que dejar que en nuestro corazón se establezca es que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad sino la voluntad del que nos envió. Le doy un ejemplo. Si yo le pido a este hermano, a este siervo de Dios, que me consiga un vaso de agua, y él va y me trae el vaso de agua, ¿de quién está haciendo la voluntad? Mía, porque yo le pedí el vaso de agua. Yo lo envié a buscar un vaso de agua. Así que la primera cosa a la que debemos estar completamente abiertos es hacer la voluntad de otro. Pastor, es que a mí no me manda nadie. Usted no puede pertenecer al reino de Dios entonces. Porque Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, que tiene un trono en el cielo, y ninguno de nosotros tenemos trono, sino una morada, una casita o una mansión, pero no un trono. Jesús tiene un trono.
Y Jesús dice, yo no puedo hacer lo que quiero, sino lo que oigo del Padre, lo que veo del Padre y lo que el Padre me mandó a hacer. Y nosotros que somos instrumentos de Dios, hijos de Dios, no podemos tampoco hacer lo que queremos o lo que nos place. Tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos pide que hagamos para la gloria de su nombre y para que se establezca su reino en la tierra. Y el temor del diablo, el respeto del infierno va a reposar sobre esta iglesia única y exclusivamente cuando nosotros establezcamos este poderoso fundamento en nuestros corazones y entendamos que no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Y cuando yo soy obediente y me someto, yo agrado el corazón de mi Padre que está en los cielos. Yo agrado el corazón de mi Señor Jesús. Yo agrado al Espíritu Santo que mora dentro de mí. Por eso hay que entender el principio que habla el apóstol Pablo en Efesios cuando dice: someteos en amor los unos a los otros. Debemos vincularlo con aquella enseñanza que nos dio el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice: miren ustedes a los demás como superiores a ustedes mismos. Porque cada uno en su área y en la gracia y en el don que Dios le ha dado es una autoridad de Dios. Y cuando yo reconozco la gracia, el favor y la autoridad que Dios ha puesto en otro y me someto a esa persona en su área, en su momento de autoridad, yo honro a Dios y yo bendigo el reino de Dios y yo mantengo a raya a Satanás para que no estorbe mi vida. Porque el orgullo y la soberbia son armas del infierno para destruir corazones y para destruir la obra de Dios. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Alguien está comprendiendo a este sencillo predicador de la palabra de Dios? Atesore estas palabras porque son palabras de vida y palabras de victoria para todo lo que Dios les encomienda a ustedes. Son principios del reino de Dios. Esta es la introducción. Punto número 1. El servicio a Dios requiere que mi voluntad se conforme a la palabra del Señor. Es decir, pastor, usted nos está queriendo informar que si la palabra de Dios no conforma mi ser espiritual, mi ser emocional, mi mente, el espíritu de mi mente, yo no puedo servir a Dios. Me comprendió perfecto. Pablo dijo: no se conformen al mundo, antes bien renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es la imagen de Dios mismo, que cuando se mete en mi corazón me hace como Jesús, me hace como Dios. Pues el Salmo 85 dice: si aquellos a quienes les vino la palabra llamó dioses, y la palabra no puede ser quebrantada. Es decir, cuando usted obedece la palabra, la recibe en su corazón, el diablo le teme porque ya la naturaleza de Dios se hace presente en su vida. Y toda acción, toda autoridad que usted ejerza a través del poder de esa palabra, usted va a mantener al diablo y a los demonios a raya. No se van a poder acercar y no van a poder dañar la obra de Dios. Por eso yo tengo que tener mi corazón en la palabra, porque Cristo es el verbo. Y con la palabra Dios hizo todas las cosas, y sin la palabra nada ha sido hecho. Es decir, que todo lo que existe por la palabra de Dios fue hecho. Y el diablo lo sabe. Así que la vida del creyente debe consistir en una entrega absoluta, continua y dedicada a la alimentación del Espíritu por medio de la palabra del Señor. El libro que usted más debe amar es la Biblia, no el periódico. Hay hábitos, hay personas que tienen un hábito. Mi papá, por ejemplo, él tiene un hábito que él tiene que leer la prensa. Y eso es un hábito, algo que está en él desde muy joven. Ya tiene 70 y pico de años. Y ese hábito, eso es una religión para él. Pero hay muchos creyentes que no tienen el apego hacia la palabra de Dios, como algunas personas tienen el hábito y la responsabilidad de enterarse de lo que está pasando. Si yo quiero saber qué es lo que Dios quiere hacer en el mundo, yo tengo que ir a la Biblia.
Si yo quiero saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi familia, yo debo ir a la Biblia. Yo debo ir a la presencia de Dios para que la palabra de Dios me venga, para que el Espíritu Santo me revele lo que el Padre me ha concedido, y con la autoridad de esa revelación yo pueda ir y ejercer la autoridad y alcanzar todo lo que Dios ha dicho que me va a entregar y todo lo que Dios ha dicho que me va a dar, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero es la palabra la que me hace heredar, y es la palabra la que me da la imagen de Dios. Y es la palabra la que me da la autoridad del cielo para yo ejercer autoridad en la tierra. Pero siempre tengo que estar sometido a Dios, porque somos sus hijos. Y la autoridad máxima es nuestro Padre y nuestro Señor y el Espíritu Santo. Jesús lo dice claro: yo no he descendido del cielo para hacer lo que yo quiera. Soy Dios, pero no puedo hacer lo que quiera. Yo soy Dios, pero yo tengo que hacer lo que diga mi Padre, lo que me revela el Espíritu Santo. Estoy sometido al Espíritu Santo. Qué poderoso esto. Y nosotros queremos obviar este poderoso principio. Diga: tengo que morir a mi voluntad. Tengo que rendir mi voluntad a la palabra del Señor. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? No es el que canta, no es el que aplaude, no es el que danza, no es el que brinca, no es el que da diezmo solamente, ofrendas. Es el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Haga esto, no haga esto. Hágalo hoy, hágalo ahora. Y si yo lo hago, yo estoy sometido a Dios. Pero si yo no lo hago cuando me dicen, yo soy rebelde a Dios. Mi pastora Zoraida Salón, ella está ya con el Señor, me enseñó un principio maravilloso. Cuando yo estaba en formación en la iglesia, ella nos predicó un día y nos dijo: toda obediencia tardía es desobediencia. O sea, nos cerró el camino para ser mediocres o para ser rebeldes o para faltarle al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús en la comisión que Él nos ha entregado. Porque cuando Dios nos pide algo, Él espera que nosotros operemos en fe. Pastor, y dígame entonces qué es operar en fe. Operar en fe es oír a Dios y obedecer de inmediato lo que el Espíritu me está instruyendo que haga. Es obedecer a la voz de la palabra. Es reaccionar de inmediato a la instrucción de la palabra. Se lo pongo en un pasaje bíblico. Hay un hombre enfermo, un siervo, un criado de un centurión enfermo, atormentado. Este hombre habla con algunos influyentes sacerdotes judíos y le dice: por favor, pídanle a Jesús que lo sane, que venga y lo sane. Ellos fueron donde Jesús y le dicen: maestro, te pedimos que le concedas esto a este centurión, porque es un hombre piadoso, es un hombre que ha construido varias sinagogas, está siempre pendiente de la necesidad del pueblo, y te rogamos que tú, por favor, atiendas a la necesidad de este hombre. Jesús, sabiendo que era la verdad, dice: yo iré y le sanaré. Y arrancó a caminar en pro de la bendición de aquel siervo. Pero cuando va por la mitad del camino, tal vez un poco antes, aquel centurión tiene una revelación de la fe. Y dice: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo soy un pecador. ¿Cómo yo voy a recibir un hombre de Dios, un hombre santo en mi casa? Yo no soy digno. Y vuelve a llamar otra vez a otros judíos y le dice: por favor, vayan donde el maestro y dígale que no venga. Dígale que yo soy un hombre impío, que yo no merezco su presencia en mi hogar. Por favor, díganle que yo le mando este mensaje. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y digo a mi siervo: ven, y está viniendo. Así lo dice el original griego. Y digo a aquel soldado: ve, y está yendo.
y le digo a este criado, haga esto, y lo está haciendo. No hay tardanza. Está yendo, está viniendo y lo está haciendo. ¿Cómo somos nosotros los cristianos? Los llamados hoy evangélicos. El pastor nos dice, por favor haga esto, mañana. Cuando tenga tiempo, pastor, lo voy a hacer. Yo amo a Dios, cuente que lo voy a hacer, pero yo digo cuándo. El reino de Dios no funciona así. La fe obra, diga, la fe obra. Porque si no obra es muerta. O sea que si usted no actúa cuando Dios le habló, su fe está muerta. Di la palabra solamente. La iglesia tiene que entender que todo aquí funciona a base del poder y la autoridad de la palabra. Si queremos ir a un nuevo templo, si queremos ir a llenar la tierra con la gloria de Dios, si queremos ver la operación del Espíritu bendiciendo corazones, Dios espera una iglesia con oídos abiertos, con corazones tiernos, con almas y con voluntades obedientes y dispuestas a reaccionar de inmediato a la voz del Espíritu Santo. Pero Dios no puede contar con una iglesia que todo quiere procrastinarlo. Mañana sí, mañana lo hago, Señor. Ahorita no puedo, Señor. Cuenta conmigo para dentro de una semana. Cuenta conmigo para dentro de 3 días. El reino de Dios se quebranta de esa manera. Porque cuando el diablo quiere hacer algo, lo hace de inmediato. La iglesia no puede procrastinar, no puede dejarlo para luego. Tiene que hacerlo ya cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha dicho la palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien aplaude a Jesús? Ahora, ¿qué es lo que me permite a mí realmente funcionar debidamente en fe? La palabra. Porque la fe es por el oír. Y el oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, la iglesia cada día será más fuerte, será más excelente, será más dinámica, será más poderosa, mientras más obediente y mientras más rápido actúe a la voz de la palabra. Si no somos capaces de caminar con la palabra, no podemos esperar milagros. No podemos esperar que Dios se glorifique, porque Dios es glorificado cuando hay obediencia en nosotros a la voz de su palabra. Entonces yo tengo que configurar la palabra de Dios dentro de mí para que yo también califique en mi forma de cómo yo actúo en la vida. Porque la palabra es la que me hace santo. La palabra es la que me hace noble. La palabra es la que me hace fuerte. La palabra es la que me prospera, es la que me santifica, es la que me separa del mundo, es la que me da victoria sobre el pecado. Y es la que me hace hijo de Dios, siervo de Dios. Si yo no puedo alimentarme de esta palabra, entonces yo no puedo enfrentarme a Satanás. Yo no puedo enfrentar demonios si la palabra de Dios no mora abundantemente en mi corazón. Yo tengo que estar configurado con esta palabra y tengo que amarla. Pastor, ¿y cómo la amo? No es cargándola bajo el brazo. Entonces, ¿cómo es, pastor? Guardándola y poniéndola por obra en tu corazón, confesándola con tu boca y meditando en ella de día y de noche, para que todo te salga bien y lo que tú emprendas en esta vida por el poder de esa palabra sea prosperado. Así es como funciona este reino, así es como Dios lo quiere hacer. Entonces yo tengo que rendir mi voluntad a la palabra del Señor. Número 2. Solo hay recompensa si hay renuncia de mi voluntad para hacer la de Dios. Todos los días nosotros vamos a luchar con nuestra voluntad para que se establezca la de Dios. Siempre. O sea, no importa qué tan santo tú crees que eres. Siempre va a haber una lucha entre lo que Dios te mandó a hacer y lo que tú quieres hacer. Siempre. Porque ya nosotros tenemos un orden humano, un orden natural de prioridades. Pero la vida y el orden del espíritu es diferente al del hombre natural, al del hombre terrenal. Porque cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿qué le dijo? Le dijo: el hombre del espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va.
Pero nosotros los humanos, que tenemos que espiritualizarnos más y tenemos que conectarnos más con Dios y más con la palabra y más con el Espíritu Santo para que nos guíe, tenemos que romper cada día nuestros patrones de vida y asumir los patrones del Espíritu, los patrones de la fe. Digo, si queremos ser verdaderos siervos de Cristo. Porque mientras yo siga agradando a los hombres o siga agradándome a mí mismo, no puedo llamarme siervo de Cristo, porque estoy fuera del patrón de la fe. Estoy fuera de la palabra del Espíritu para yo consolidarme con mis propios planes y con mis propios deseos. Usted ya tiene un plan para mañana. Usted dice, bueno, yo mañana me levanto, yo mañana hago esto, yo voy aquí, resuelvo acá, hago esta diligencia, hago aquella diligencia. Y tal vez muchas de esas cosas estén dentro de los planes de Dios y otras no. ¿Verdad que sí? Mire, no era mi plan estar hoy aquí. Yo en este momento debería ir ya bastante lejos, según mis planes humanos. Pero según los planes de Dios, este era el lugar donde yo tenía que estar hoy. Yo tuve que tomar una decisión. Yo la tuve que tomar. Irme o quedarme y predicar con zapatos de goma. Yo tuve que tomar esa decisión, pero yo tuve que oír a Dios y ser sensible a lo que Dios quería conmigo, a lo que Dios quería con mi vida, porque yo soy siervo de Cristo. Yo no puedo hacer lo que yo quiera, aunque las configuraciones no sean las que yo prefiero. Porque yo podía decir, bueno, pastor, pero dame un chance, mira, dentro de 2 semanas yo vengo, porque es que no traje ropa. Pero entonces hubiéramos violentado la voluntad del Espíritu Santo para entregarle ese regalo al pastor y a ustedes lo que Dios quería hacer hoy aquí. Y darle esta palabra. Hay que tener sensibilidad y entender que servir es hacer la voluntad de otro. Y ese otro es Dios. Es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien dice amén? Marcos 10. Versículo 17. Solo hay recompensa si yo puedo renunciar a mi voluntad para cumplir la de Dios. Y aquí yo quiero que me ponga mucha atención, porque todos vamos a pasar por aquí, por este sedazo, por este filtro, porque Dios va a probar el corazón de esta iglesia, porque Dios tiene planes grandes para ustedes, pero no con el corazón que tienen hoy. Si no quiere decir amén, no lo diga. Pero Dios no le va a entregar algo grande si usted tiene un corazón pequeño. Dios no le va a entregar algo grande si usted tiene un corazón rebelde, desobediente o procrastinador. No, Dios nos tiene que cambiar el corazón para Dios confiar en nosotros y darnos cosas más grandes. Nos tiene que procesar. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Porque resulta que Jesús siempre ama a los que guardan su palabra, a los que están configurados por dentro conforme a su palabra. Este hombre era tremendo candidato para ser un instrumento del poder de Dios, un instrumento de la gracia de Dios, un instrumento del plan de Dios. Jesús lo sabía. Y como él estaba configurado con la palabra, él sentía el llamado de Dios a servir a Jesús.
Porque no hay nadie que ame la palabra de Dios y aborrezca a Cristo, y aborrezca el ministerio, y aborrezca la obra de Dios. Eso es imposible. Así que él viene corriendo porque sintió la atracción hacia el llamado, el ministerio, la responsabilidad espiritual. Pero él no esperaba que Jesús purificara su corazón mucho más de lo que él lo tenía. Dios los está acorralando en esta mañana. Escúcheme bien, yo sé que usted piensa que es santo y nadie lo niega. Este hombre, Jesús, le hace una auditoría y le dice: tú guardas los mandamientos, no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a padre y madre. Y él dijo: Señor, mírame los ojos, porque las tinieblas se ven en los ojos, pero también la luz de la palabra, la luz de la verdad. Él le dice: Señor, mírame, todo esto que tú estás hablando, todo lo he guardado. Delante de Dios con pureza te lo digo. Y Jesús lo amó. Ahora dígale a su vecino: hermano, eso no es todo. Dios quiere algo más de ti. Dígale con confianza, no tenga, diga: Dios quiere algo más de ti. Si quieres ministerio, es decir, si quieres servir en el ministerio, si quieres trabajar para Dios, si quieres ser parte de lo que Dios va a hacer, de lo grande que Dios va a hacer, Dios tiene que trabajar con tu corazón más profundamente. Porque aquí no estamos para ser evangélicos, estamos aquí para ser verdaderos hijos de Dios, nacidos de la palabra, nacidos del Espíritu, configurados por la palabra, con la imagen de Cristo por dentro, y dispuestos a renunciar a lo que sea para honrar a Dios y hacer la voluntad del Señor, hasta donde Dios nos quiera llevar. Bueno, dijo: maestro, lo he guardado todo desde mi juventud. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Es la cosa donde nadie quiere que se metan. Dice: pastor, usted se puede meter en mi matrimonio, se puede meter en la crianza de mis hijos. Mire, usted, si usted quiere, se puede meter en todo. Mire, en mi vida de oración, en mi vida de estudio de la palabra. Usted se puede meter en mis hábitos de comida, si usted quiere. Usted puede meterse en lo que sea, pero en esta área no. Y algunos hasta le dicen al Espíritu Santo: en esta área, Espíritu Santo, no te metas. Pero si Jesús te quiere, mira, si Jesús te va a usar, se va a meter en esta área. Se quedaron mudos. Se va a meter aquí, créame que sí. Pero es una experiencia gloriosa cuando Jesús se mete aquí. Le dice: una cosa te falta. Anda. Anda. Digo a este siervo: ve. Y está yendo. Jesús lo está probando a él. Jesús lo está probando. A ver si en verdad este es un hombre de fe. Es un hombre obediente. Es un hombre que cree la palabra de Dios. Es un hombre que se somete a la autoridad divina, aunque su razonamiento no lo entienda completamente. Le dice: anda, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Usted cree que es fácil entregar todo lo que usted tiene y repartirlo y quedarse viendo para los lados? No. Pero Jesús tiene un plan. Cuando Jesús hace eso contigo o conmigo. Yo dije: Jesús tiene un plan cuando Jesús hace eso con nosotros. El problema es que si tú no tienes fe para recibir esa palabra, tú no vas a tener el fruto de esa palabra. La única forma que Dios pueda glorificarse en tu vida en esta área es que tú tengas fe para creer que lo que te está ordenando que hagas es para tu bendición y no para dejarte pobre. Entonces le dice: tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. O sea, sé mi servidor.
Únete al servicio del Padre, pero primero renuncia a todo lo que tú consideras que es tu riqueza, para que la única riqueza tuya sea tu relación con Dios y tu relación con el reino de los cielos. Esto sí es Biblia. Esto sí es reino. Pero él, afligido por esta palabra, y se suponía que esta palabra debía potenciarlo, pero recuerde que si no es oída con fe la palabra, no puede dar fruto, porque no fue recibida o escuchada u oída con fe. Tiene que ser oída con fe, porque la fe es lo que te da la confianza, es lo que te da la seguridad que si tú obedeces serás bendecido. Si no, te quedas pobre, te quedas en derrota. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Yo le voy a explicar esto, porque en estos días, estudiando el libro de Gálatas, me enfrenté con una frase que se repite muchas veces en ese libro, y es la fe de Jesucristo. Me fui al griego. La palabra fe en el griego significa confianza. Entonces yo entiendo que cuando yo confío en mis riquezas, mi fe está puesta en ellas y no en Dios. Porque en ellas tengo mi confianza, mi seguridad, mi estabilidad. Entonces ya Dios no es mi proveedor, ya Dios no es mi guardador, ya Dios no es el que me protege y el que tiene cuidado de mí, sino que yo confío en lo que las riquezas que he acumulado pueden hacer por mí. Jesús lo confronta porque Jesús sabía que el hombre era santo, pero no tenía la fe en Dios. Dígale a su vecino: hermano, tú puedes ser santo y no confiar en Dios. Pastor, ¿y por qué usted viene a una iglesia como la nuestra a decirnos estas cosas? ¿Y no será porque Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes? ¿Ah? ¿No será? Porque estas palabras son liberadoras. Estas palabras son determinantes para cuando Dios quiere hacer algo grande en una iglesia. Jesús le dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico o alguien que confía en las riquezas en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y era verdad. La pregunta que yo le hago hoy a usted: ¿se ha tenido usted un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús, donde usted tenga que renunciar a todo para usted hacer la voluntad del Señor? Y no estoy hablando de dejar todo en la vida, pero sí lo que el Espíritu Santo te pida. Dios sabrá lo que te va a pedir. Dios sabrá cuándo te lo va a pedir. Lo que Dios espera es que tú tengas fe en ese día para obedecerle y creerle. Y que te pase lo que Jesús promete aquí. Porque esto es lo que Dios quiere que nos pase a todos nosotros. Yo entiendo entonces que Dios me quiere rico. Y quiere que mi familia esté bendita. Y esté bendecida. En toda forma y manera. Pero va a depender de mi acción, va a depender de mi actitud, va a depender de mi fe, va a depender de mi obediencia.
de cómo yo reaccione a lo que Jesús me instruya a hacer. Ellos dijeron: Señor, ¿y qué nosotros? Nos dejamos todo. Mira, tú pasaste un día, estaba yo pescando, y tú me dijiste: ya deja eso y sígueme. Y yo lo dejé todo y te seguí. Y Jesús dice: tranquilo, la gente va a poner el dinero a tus pies. Y así fue con Pedro. ¿O no fue así? Y de ñapa, tu sombra va a sanar los enfermos y va a levantar los muertos. Y así fue. O sea, no hay nadie que se consagre a Dios. No hay nadie que obedezca la voz de Dios y quede pelado. Y quede en vergüenza, quede en derrota y cosas milagrosas no le sucedan. Jesús está diciendo aquí: créanme y hagan lo que yo digo y caminen bajo mis principios para que las cosas que yo prometí le puedan suceder. Algo grande viene para Valle de la Pascua. Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Primera de Corintios 9:16. Tercer punto: el Espíritu Santo es nuestro entrenador para hacernos siervos de corazón. Porque resulta que en el asunto del servicio yo puedo servir por interés, yo puedo servir por estatus, yo puedo servir por finanzas, por recompensas terrenales, yo puedo servir por fama, o puedo servir por amor, para honrar a Dios y para hacer lo que el Padre quiere que yo haga aquí abajo, aunque no me toque nada. Una pregunta: ¿qué riqueza dejó Jesús aquí en la tierra? ¿Cuánta plata dejó en el banco? Saquemos la cuenta. ¿Cuántas casas Jesús dejó aquí? ¿Cuántos carros? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas vacas? ¿Cuántos búfalos dejó el Señor? ¿Cuántos negocios dejó por allí? No, Él dijo: los negocios míos son los de mi Padre. Ahí es donde yo voy a estar. Jesús dijo: este siervo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Las aves tienen nido, las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde poner la cabeza. Donde el Padre me lleve y me necesite, allí voy a estar. Pero una pregunta: ¿para hacer la obra de Dios le faltó finanzas a Jesús? No, Dios ponía el querer como el hacer en la gente, y había gente que financiaban su ministerio. Y cuando le cobraron el impuesto injustamente, Él dijo: bueno, no hay problema, mi Padre me está revelando en este momento, Pedro, que vayas al mar y saques un pez. En ese pez habrá una moneda en su boca y con ese paga tu impuesto y el mío. Cuando Jesús tenía que hacer la Santa Cena, Él dijo a los discípulos: vayan a tal sitio, allí se van a encontrar en la calle tal, cerca de una esquina, una casa de 2 plantas. En la parte de arriba, en la segunda planta es un aposento. Hablen con el dueño y díganle: el Señor lo necesita. Cuando tenía que ir a morir, necesitaba un carro para trasladarse a la muerte. ¿Y sabe qué? Jesús dijo: vayan por favor, para anunciar mi día de muerte necesito montarme en un asno. Vayan a tal lugar, allí van a conseguir una asna amarrada con un pollino. Dígale al dueño, si sale a preguntar algo, que el Señor lo necesita. Cosas milagrosas. Así va a funcionar eso. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer cosas locas. ¿Y por qué digo locas? Porque no son conformes a los patrones naturales que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí. No, es la voz del Espíritu Santo, es la voz de la palabra de Dios, es la dirección del cielo sobre nosotros para hacer la obra del Señor. Dios va a fluir con esta iglesia. Pero tenemos que tener este corazón. El Espíritu Santo nos va a entrenar. Verso 16.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Se da cuenta? ¿A dónde el Espíritu Santo me quiere llevar? A que yo tenga un corazón de siervo verdadero, que lo hago de buena voluntad y por amor. No lo estoy haciendo para que el pastor me ponga de diácono. Yo voy a hacer todo lo que el pastor me diga para que el pastor me ponga de diácono. No, así habían unos discípulos de Jesús y Jesús les dijo: están haciéndolo mal. Ellos tenían eso adentro, guardado. Y ellos estaban: no, hermano, tú a la derecha y yo a la izquierda. Nosotros vamos a ser los más importantes del reino de Dios. Y mandaron a la mamá a pedir el favor. Y Jesús dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes tienen que pasar el bautismo de muerte. Ustedes tienen que beber de mi copa. Sufrir en el mundo los sufrimientos del evangelio, los sufrimientos por la causa del reino. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no, usted tiene que morir. Usted tiene que sufrir por el evangelio. Pero nunca usted espere usted poner la medida de gloria por lo que usted sufra. Si usted no puede pensar que su sufrimiento es más grande que el de otro, el único que sabe qué nivel de sufrimiento pasó cada uno es Dios. Claro, para mí, yo he sufrido más que todos. Para mí. Pero para Dios, Dios dice: no, tú no has sufrido nada, chico. Así que contigo batica. Y al otro corona. Porque Dios sí sabe lo que cada uno ha obedecido, lo que cada uno ha renunciado, lo que cada uno ha logrado morir en esa cruz, tomándola cada día en obediencia, renunciando a su voluntad. Dios sí sabe cuántas veces tú has renunciado, cuántas veces tú has honrado la voluntad de Dios antes que la tuya. Eso sí, Dios lo sabe. Así que ninguno podemos pretender servir a Dios con un corazón malo. El Espíritu Santo nos va a entrenar para que tengamos un corazón bueno, un corazón amante de lo bueno, que verdaderamente honra a Dios con pureza, que lo hace con excelencia, sin esperar ninguna recompensa puesta por tu propio corazón. Dios te va a bendecir y Él puso la medida, pero no puedes ponerla tú. Porque el que sabe lo que quiere darle al siervo es el Señor. Amén. Mire, fíjense cómo funciona esto. Yo le voy a cerrar todos los caminos al diablo en esta mañana. Resulta que el Señor sale una mañana y dice: ¿qué tú estás haciendo? Nada, ven a trabajar en mi hacienda. Te voy a dar un denario hasta las 6 de la tarde. Y el hombre, contento porque estaba desempleado, estaba pasando roncha, el hombre dijo: no, mira, con esto yo resuelvo. Contento el hombre. El hombre sale a las 9 y se consigue otros. ¿Qué están haciendo? Nada, vénganse, vamos a trabajar, un denario. Y lo deja en la hacienda y vuelve a salir. Al mediodía se consigue a otro. ¿Qué están haciendo ustedes? No, nada, señor, véngase, un denario. A las 3 de la tarde se consigue a otro. ¿Qué están haciendo ustedes? No, nada, señor, pasando roncha, véngase conmigo. Y los deja trabajando. A las 6 de la tarde para el trabajo y llama a todos: vámonos, les voy a pagar, vengan. Comencemos desde los postreros. ¿A qué hora tú llegaste? A las 6 de la mañana, toma tu denario. Y tú a las 9, toma tu denario. Y tú a las 12, toma tu denario. Y tú a las 3 de la tarde, toma tu denario. Y los que llegaron a las 6 de la mañana comenzaron a maldecir. Bueno, pero ¿cómo es posible este tipo si es injusto? Nosotros hemos llevado la carga, el calor del día, hemos sufrido, hemos pasado trabajo duro aquí, y estos que llegaron a las 3 de la tarde le pagan lo mismo. Y el Señor lo mira y le dice: hombre, yo no te estoy haciendo agravio, que yo combine contigo un denario. Entonces, si yo quiero darle a este un denario porque es mío y me place darle a él lo mismo que a ti, esos son mis reales.
pero así hay evangélicos. Mañana, cuando esta iglesia explote y tenga miles de miembros, escúcheme bien lo que le voy a decir porque es profético. Van a llegar personas que van a liderizar su vida. Y usted va a decir, pero yo llegué primero. Pero Dios va a decir, a mí no me importa, yo le quiero pagar a él un denario y a mí no me interesa. Yo soy el dueño de la obra, yo soy el Dios que llama, yo soy el que escoge, yo soy el que pongo, yo soy el que quito. Se lo estoy diciendo desde ahorita para que no le agarre de sorpresa. Ustedes no la van a agarrar con el pastor. Oye, el pastor es malo, mira, puso a este. No. Aquí ni el pastor ni yo ponemos a nadie ni quitamos a nadie. Aquí los pone el Espíritu Santo. Porque la obra es de Dios, no es del pastor ni es mía. Y hay que ser muy maduro para eso. Por eso el Espíritu Santo tiene que entrenar, tiene que formar nuestros corazones para que sirvamos de corazón puro, limpio, sincero. Nacimos para algo, hagamos eso. Y ahí vamos a honrar a Dios haciendo lo que Dios quiere. Este pasaje habla acerca de el atleta. Y dice, bueno, el atleta tiene que renunciar a todo. Tiene que renunciar a todas las cosas. Es formado para hacer un desempeño maravilloso en la carrera o en la competencia. Tú y yo estamos siendo formados para hacer el mejor desempeño en nuestra competencia. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra competencia proviene de Dios. O sea, no competimos entre nosotros. No, nuestra competencia es hacer lo que Dios quiere. Yo no compito con el pastor. Él no compite conmigo. Yo solamente estoy en competencia de hacer lo que Dios me mandó a hacer. O sea, no sé si logro darle la idea. ¿Cuál es mi competencia? Hacer lo que el corazón de Dios me dijo que yo hiciera. Esa es mi carrera. Pero yo no estoy buscando brillar más que el pastor no está buscando brillar más que yo, no, porque cada quien tiene su brillo particular. Unos brillan azul, otros brillan blanco, otros brillan amarillo. Pero cada quien tiene su brillo, de acuerdo a lo que Dios le mandó a hacer. Y no hay que competir entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Que el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a un nivel de madurez como el de Pablo, que él dice, bueno, en el verso 21, vamos a leerlo desde el 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Escúcheme, aquí no se está hablando de una carrera entre nosotros, sino de una carrera de cada uno con Dios. Es diferente. Yo no compito con ninguno de ustedes. Yo compito conmigo mismo. Que mi corazón agrade a Dios y que yo pueda un día llegar a la presencia de Dios y escuchar estas palabras. Buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios quiere. Yo no tengo que competir con nadie. Solamente hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué me dice el Señor? Me dice, bueno, tú tienes que renunciar a todo. Tú tienes que entrenar. Tú tienes que ser formado dentro de tu corazón para que tú puedas agradarme. Para que puedas obtener el premio. Todo el que lucha por el propósito de obtener la recompensa de Dios, de todo se abstiene. Usted tiene que abstenerse de amargura, de falta de perdón, de vanagloria, de orgullo, de resentimiento, de prepotencia,
y de tantas cosas diabólicas que en este mundo van a tratar de llenar nuestro corazón para sacarnos de la divina carrera. Pero si yo quiero servir a Jesús, yo tengo que velar por mí y no golpear el aire. No, la culpa es del diablo, la culpa es del demonio número 1, la culpa es del demonio del cuadrante 21, la culpa es del principado del sector 8. No, no, no. La Biblia es muy clara. Golpea tu propio cuerpo. Porque el enemigo más grande de tu vida no es el diablo, es tu carne. Somete esa carne a la palabra. La palabra es reconocida en la Biblia como una vara. Con esa vara golpea tu cuerpo. O sea, tú no tienes que golpear tu cuerpo con cosas naturales. Golpea tu cuerpo con la palabra. Acostumbra tus ojos a mirar lo que está frente a ti, lo que Dios puso frente a ti. Acostumbra tu lengua a bendecir y no a maldecir. Acostumbra tu alma, acostumbra tu sentimiento a ser noble, a ser puro, a ser honesto, a ser sincero, a amar sin ningún tipo de limitación. Ama a todo el mundo. Al que te odia, ámalo. Al que te persigue, ámalo. Acostumbra tu corazón a orar por tus enemigos, a bendecir a los que te maldicen, a los que te odian, a los que te ultrajan y te persiguen. Hazle el bien. Y serás un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios. Ese es el entrenamiento de Dios para que puedas recibir la recompensa o el premio. Diga a su hermano, hay un premio para los siervos de Dios, pero deben ser entrenados. Y aquí terminamos en el punto 4. El fruto del servicio está en la constancia. ¿Sabes que el diablo frustra a mucha gente? Bueno, pero es que yo sirvo, yo he hecho, yo hago, yo no sé qué más. Y pareciera que no veo nada por la inconstancia. Hay gente que son intermitentes, parece un arbolito. Prende y apaga, prende y apaga. No, Dios quiere que tú estés siempre tu lámpara encendida, llena de aceite, haciendo la voluntad de Dios, siendo constante en los caminos del Señor y en la obra del Señor y haciendo la voluntad de tu Padre. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces nos frustramos porque decimos, oye, pero tengo un año. Tú no sabes nada. Abraham duró 25 para esperar el hijo de la promesa. Y nosotros a veces con un mes de oración ya estamos frustrados. Imagínense 25 años. Estamos en pañales. Tenemos que crecer. Hebreos 6. Verso 7 al 15. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Diga, todo servicio constante, visionario en la voluntad de Dios tendrá fruto, tendrá bendición de Dios. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, su fin es el ser quemada. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en nuestra inconstancia de servicio y de amor a Jesús, servimos hoy, mañana no. Estamos como aquella gente emocional. ¿Me quiere? No me quiere. A la suerte. Diga, en Dios no hay suerte. En Dios hay principios. Y en esos principios somos bendecidos. Y somos recompensados. Entonces, ¿qué pide Dios? Que nosotros tengamos la inteligencia de mantenernos constantes labrando la tierra que Él nos dio, trabajando en la obra que Él puso delante de nosotros por hacer. Porque si somos inconstantes y abandonamos la obra, entonces el diablo va a poner allí espinos y cardos.
Y cuando Dios venga a revisar su obra, se va a conseguir que la viña está con los muros derribados. Hay un montón de espinos por todas partes. Serpientes han entrado por todos los agujeros que se han abierto en el muro. Y Dios va a decir, esta viña no sirve, hay que destruirla. Y la viña es la iglesia o tal vez mi propia vida. ¿Qué dice Dios? Dios dice, trabajen, tengan entendimiento, que si usted es constante haciendo la obra que Dios le mandó a hacer, recibirá bendición de Dios porque está siendo labrada. ¿Qué bendice Dios? La obra de tus manos. Pastor, Dios no me prospera. Es que no puede. Porque lo único que Dios prospera es la obra de tus manos. Si no hay una obra, Dios no puede prosperar nada. Haz algo. Una iglesia que no evangeliza, no crece. Una iglesia que no ayuna por los pecadores, no se arrepienten. Una iglesia que no intercede con lágrimas por las almas no llegan a los cultos. Una iglesia que no predica santidad, la iglesia no es santa. Una iglesia que no enseña los principios, no puede ser una iglesia fuerte. Una iglesia donde no se invoca a Dios, donde no se adora a Dios, no puede estar la presencia de Dios libremente haciendo cosas maravillosas, no puede. Porque no se está trabajando por eso. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Si él estaba poniendo su mirada en algo maravilloso del cielo y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. No es el trabajo de interés, es el trabajo de amor. ¿Por qué lo hiciste? Por interés. Estás liquidado, ya tienes tu recompensa. Y es de corta duración. Pero cuando es por amor, Dios te va a pagar. Y te va a pagar bien. ¿Cómo es el trabajo de amor? Bueno, porque el trabajo de amor se muestra hacia la gente. Porque habéis mostrado hacia su nombre, hacia Dios en primer lugar, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, ¿qué veo yo aquí? Constancia. Ya me cansé ya. Yo estaba dando discipulado, pero me fastidié. Ya no voy a dar más clases. Cualquier parecido aquí, cualquier realidad aquí es pura casualidad. Antes, mira, yo no me pelaba un evangelismo los sábados, pero es que ya no es igual, ya me da flojera, tengo otras cosas. Dios dice, bueno, está próximo a ser maldecido y a ser quemado. Pero Dios no es injusto. Cuando Dios ve tu constancia de amor, sirviendo a la gente, sirviendo a los santos, sirviendo y buscando a los pecadores, lo que Cristo vino a salvar. Pero deseamos que cada uno de ustedes, hermanos, muestre la misma solicitud, el mismo espíritu de constancia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, porque escuchan a Dios, y la paciencia, la constancia, heredan las promesas. Y yo sé que para allá es que va esta iglesia, a heredar todas las grandes bendiciones que Dios ha preparado para la gente en Valle de la Pascua. Ustedes son punta de lanza, son cabeza de Dios y no cola. Y Dios tiene preparadas cosas grandes para esta iglesia, para sacudir con el poder y el amor de Cristo esta tierra. Esta ciudad, las familias de esta ciudad van a ser benditas por esta iglesia. Van a ser benditas por Jesús. Así que prepárese. Su pastor le indique. Porque es un hombre de oración, es un hombre de fe, es un hombre que escucha al Señor. Y Dios le va a comenzar a hablar ahora muy detalladamente al pastor en esta iglesia. Muy específicamente. Ustedes van a notar ese cambio. Y yo le pido algo, obedezcan al hombre de Dios. Para que prosperen y sean bendecidos en todas las áreas de su vida.